Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no tengan mantenimiento, y sean quitadas las ovejas de las majadas, y en los corrales no haya vacas, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que comúnmente se conoce como la oración de Habacuc. Es el final del capítulo 3 de Habacuc. Habacuc era uno de aquellos profetas menores que tiene este libro al finalizar el Antiguo Testamento. Y podemos entender de que en estos 3 capítulos que dura este libro de este profeta, podemos ver que el primer versículo dice que Habacuc tuvo una profecía a causa de una visión que él tuvo. O sea que podemos decir que él vio algo espiritual y lo que vio en el futuro para el pueblo de Dios no era para nada bueno. ¿Qué es lo que él ve? El versículo 5 y 6 del mismo capítulo, Dios mismo dice: miren, vean y asómbrense. Yo voy a levantar a los caldeos, nación cruel y peligrosa, para poseer las moradas ajenas. O sea que Dios le estaba mostrando a Habacuc que iba a usar el imperio babilónico para ejecutar un juicio sobre su mismo pueblo. O sea que venían momentos realmente difíciles para el pueblo de Dios. Pero lo que le estaba haciendo entender a Habacuc, que a pesar de que venían tiempos de muerte, desolación y destrucción, a pesar de eso, Dios tenía el control de todas las cosas. O sea que estaba todo predestinado. Lo mismo está sucediendo en estos momentos. Y nos podemos comparar con Habacuc, que él vio a un futuro no muy lejano, vio que había desolación, muerte y destrucción, o podía haber peste como la que está haciendo ahora en el mundo. Sin embargo, él se afligió por ese futuro que estaba acercándose. O sea que Habacuc se estaba afligiendo por ese mundo que se avecinaba, lleno de calamidades, injusticias y sufrimientos. Y en medio de todo eso, él le pregunta: ¿dónde estás, Dios? ¿Hasta cuándo clamaré y no me escucharás? ¿Por qué es que permites que suceda todo esto? Esas preguntas las pudiste haber escuchado de la boca de cristianos y no cristianos. Es algo que parecido a lo que la gente hoy se pregunta, porque en donde vamos y donde prestamos atención hay mortandad y hay desconsuelo. Y podemos entender que estamos atravesando un tiempo complicado, pero debemos confiar, porque el Señor actúa siempre, siempre va a actuar a favor de sus hijos. Y yo quiero que quede claro esto, porque que esté trabajando o esté actuando a favor de sus hijos no significa que si Dios tiene el control debería estar todo más que bien. Porque en realidad lo que estamos pasando es un momento difícil para todos. Pero la idea generalizada de las personas es que si Dios está en el trono y Dios tiene el control, tendría que ir todo bien. Lo que está pasando en este momento es que las cosas que están escritas en la Escritura, en la Biblia, es las que están sucediendo en este momento. O sea que los que creemos en Dios tenemos que estar tranquilos, porque para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, Dios nos cuida en todo momento, pero ¿dónde se ve más la mano de Dios? En los momentos difíciles. ¿En dónde utiliza Dios el control? En medio de un descontrol. ¿En dónde Dios nos da seguridad? En medio de un ambiente de inseguridad. Por eso es lo que quería hacerle tratar, entender Dios a Habacuc. Y también por medio de este mensaje, Dios nos quiere enseñar de que en medio de la tribulación, Él es nuestro socorro, es nuestro amparo, es nuestro pronto auxilio en medio de esta tribulación. Ahora, a mí me gustaría que vos escuches, porque yo te voy a parafrasear estos mismos versículos que comenzamos este video, capítulo 3, versículos 17 y 18, quiero que vos escuches porque te lo voy a hacer de una forma diferente. Y saquemos una conclusión. Cuando la higuera tiene flores y en las vides haya fruto, cuando el olivo esté lleno de aceitunas y en los labrados abunde el cultivo, cuando haya ovejas en la majada y haya también vacas en los corrales, ¿cómo seguiría esta frase? No podría seguir de la misma forma que la hizo Habacuc. Porque si hoy lo pondríamos esto en la actualidad, si tendríamos que decir, si nuestra economía está en superávit, si mi mundo de salud y todo lo que me rodea está excelente, si mis alacenas rebalsan de comida y tengo trabajo que me sobra y todo va sobre ruedas,
seguramente el versículo, si lo escribiría yo, diría, bueno, ahora me sentaré a disfrutar de todo lo que tengo. Pero nunca terminaría de la misma forma que lo hizo Habacuc. En todo o con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque ese con todo significa con todo lo malo. No significa todo lo bueno. Significa calamidad, inseguridad, tristeza, muerte, desolación. Con todo eso, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Por eso Dios se le adelanta a Habacuc y le muestra lo que va a suceder. Porque se aproxima un momento complicado. Y su débil fe, porque Habacuc al hacerse tantas preguntas estaba demostrando que tenía una fe bastante debilitada, no iba a estar a la altura de las circunstancias. Por eso Dios le mostraba un poquito más allá para que él pueda ver en esa visión y escribir esta profecía para que todos, tanto vos como yo, podamos estar metidos, inmersos en esta realidad que Dios tiene para su pueblo y para el mundo. Porque yo estoy convencido de que si Dios nos daría abundancia de salud, de prosperidad, de bienestar, en una forma desmedida, o sea, para bien, que abunde en todo, seguramente no nos acordaríamos tanto de Dios y nos alejaríamos de Él, como ya ha pasado en varias oportunidades, de personas que han venido a la iglesia con problemas de diferentes motivos y Dios le ha resuelto esos problemas y así como vinieron, ellos se fueron. Así que tenemos que entender de que Dios nos está dando esta posibilidad de aumentar nuestra fe, porque Él nos está preparando para un momento quizás que venga difícil, no solamente para la iglesia, sino para el mundo. Ahora, yo había dicho que este libro tiene 3 capítulos. En los 2 primeros se observa a Habacuc, lo mismo que pasa con la mayoría de la gente. Se hace preguntas. La pregunta dice, ¿por qué tengo que estar viendo toda esta destrucción y muerte? De esta manera comienza el libro de Habacuc. Y él lo dice claramente como que está enojado, está un poquito fastidioso o molesto. Pero creo entender de aquellos que están molestos con este tiempo, o no lo pueden entender, es porque ignoran los caminos y los propósitos y los tiempos de Dios. Porque aunque el mundo se estremezca, Dios tiene cuidado de sus hijos. Aunque el mundo se estremezca, como el Salmo 46, que dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y eso es lo que estamos pasando nosotros, una tribulación leve y momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que muchas veces se nos predica de que por medio de la oración, si nosotros oramos, intercedemos o hacemos ayuno, Dios nos sana, nos prospera, nos bendice. Y eso es verdad. Por medio de la oración podemos obtener todo esto y yo te animo a que vos lo hagas. Pero en realidad no es siempre de esta manera como actúa Dios. Porque su palabra se tiene que cumplir. Por más que ayunemos, por más que oremos, intercedamos, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y es eso exactamente lo que está pasando en este momento en el mundo. Ahora, el gran interrogante que surge es, aunque le pidas salud a Dios y no te la dé, ¿aún seguirías confiando en Él? Aunque le pidas a Dios el sustento y no lo tengas, aunque le supliques a Dios que lo que vos estés sembrando en tus tierras produzcan más y Él no lo haga, aún así, ¿estamos decididos a alegrarnos en el Dios de nuestra salvación? Porque eso es lo que quiere decir Habacuc. Después de haber visto esa visión de destrucción, de muerte, de esa muerte repentina que venía sobre este pueblo de Israel, él dijo, con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. O sea que siempre tendría que haber regocijo o contentamiento, aunque el momento que estemos pasando o atravesando, en él no parecería que hay esperanza. Pero yo te animo para que vos, en medio de esta dificultad que estamos todos atravesando, vos puedas alegrarte en el Dios de tu salvación. Así dice este versículo, en el versículo 18, porque el mismo Dios es mi fortaleza, es aquel que en periodos de infortunio nos da paz y tranquilidad. Esos periodos son lo que estamos pasando ahora. Yo te quiero comentar que Habacuc al principio de los capítulos 1 y 2, él se hacía muchas preguntas, pero en un momento él cambia su parecer y aumenta su fe. Porque él tenía una fe débil, porque todos aquellos que se hacen preguntas tras preguntas es porque tienen dudas y no tienen tanta fe. Entonces él en un momento cambió, porque él estaba flaqueando en su fe.
Y sin embargo, él cambió cuando tuvo una charla. Si vos podés leer capítulo 1 y capítulo 2, vos te das cuenta que Habacuc tiene una charla profunda con Dios. Entonces, cuando tenemos esa charla, esa relación con el Creador, entendemos muchas cosas que están sucediendo y las que van a suceder. Fíjate vos que Jesús mismo decía, no los llamaré siervos, porque los siervos nada saben de sus amos, sino que los voy a llamar amigos, porque todo lo que escuché de mi Padre los voy a dar a conocer a ustedes. Y eso es lo que está sucediendo si vos lees la Biblia y prestás atención a lo que está escrito. Él ya nos predestinó y nos aconsejó en estos tiempos lo que teníamos que hacer. Ahora, ya terminando y llegando al final de este video, encontré una perlita, porque en el capítulo 3, si leemos detenidamente, en el primer versículo dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sobre Sigionot. Y alguno que lo lea así medio apurado pensará que Sigionot es un lugar, una tierra, una ciudad. Sin embargo, es una nota musical. Sigionot es una música, es una nota musical. Así como nosotros tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si. Las notas de los hebreos que ellos usaban se llamaban seminit, sigayón, alamot y sigue algunos más que no los anoté. Pero en realidad Sigionot es el plural de sigayón. Lo que también significa sigayón es que hay que hacerlo con vehemencia y júbilo. O sea que lo que indica este salmo, porque en realidad es un salmo y ahora te vas a dar cuenta por qué, este salmo y oración a la vez, debía cantarse con mucho gozo y algarabía. Porque era un instrumento de música, un instrumento de cuerdas, en donde tenían que poner toda vehemencia y alegría. Además, si seguimos leyendo los versículos siguientes del capítulo 3, vemos que es una especie de intercesión. Porque Habacuc decía, en la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. Era una especie de intercesión. Una intercesión acompañada de una alabanza. Al final del libro, fíjate que al final, después del último versículo, dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. O sea que era un salmo, era una alabanza. Y tenemos que entender que la alabanza va junto con la intercesión. Porque fíjate que esta oración que Habacuc estaba haciendo era eso, era una intercesión a favor de su pueblo y por medio de una alabanza. Así que Dios nos está mostrando que estas dos cosas necesariamente deben trabajar e ir juntas para que tengamos un entendimiento de la revelación que va a suceder en estos días. Así que, te vuelvo a repetir, Dios no se ha olvidado de sus hijos. Y ahora sí, el último versículo dice, Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Tuvimos la experiencia de ir por Mendoza y ver en un momento cómo las cabras bajaban las montañas escarpadas, empinadas, como si estuvieran pisando suelo firme y suelo plano. De esa misma forma es como Dios nos hace ir en este tiempo. Nos hace caminar sobre las alturas de estas circunstancias, pisando confiadamente en estos momentos peligrosos y difíciles. Sin embargo, así como las ciervas van en las alturas, caminan sin temor. Eso es lo que quería decir Habacuc con este versículo, que tenemos que trabajar y caminar de esta forma, porque Dios nos equipa, nos da pies como de ciervas para dar pasos confiados, pasos seguros, pasos de fe en momentos difíciles. La pregunta es, ¿estás a la altura de las circunstancias? Porque lo que nos está avisando Dios es que quizás esto empeore y necesitamos acomodar nuestra fe a estos tiempos. Pedí a Dios que te aumente la fe. Y así como broche de oro en este nuevo video, te quería preguntar si sabías qué quiere decir Habacuc. Habacuc significa el que abraza para consolar. Así que esto es lo que yo quiero dejarte hoy, porque Dios no ha dejado a sus hijos. Aunque vos escuches que han pasado momentos difíciles, muchos hermanos, muchos pastores, muchos vecinos, Dios está abrazando para consolar a cada uno de nosotros y más aún a estos que han perdido algún ser querido. Este es el mensaje que quiero dejar a la iglesia esta semana. Yo te pido que vos puedas leer estos 3 capítulos de Habacuc, porque vas a sacar muchas cosas buenas y vas a entender que a pesar de que Dios le mostraba un tiempo difícil, Habacuc, después de haber
charlado y tenido una relación mano a mano con Dios, él pudo entender las cosas y ahí sí pudo decir este versículo, que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación, porque Él es nuestra fortaleza en momentos difíciles. Dios te bendiga mucho, espero que este video te sirva para aumentar tu fe y podés hacernos saber si tenés algún interrogante, alguna pregunta, quizás algún número de WhatsApp que salga acá o alguna dirección en las redes sociales para que podamos saber tu inquietud y podamos estar llegándote quizás alguna respuesta. Dios te bendiga, saludos a todos aquellos que nos conocen, a todos aquellos que nos hacen saber que nos siguen en estos videos. Espero que pronto podamos vernos las caras, aunque todavía tenemos un trecho largo para que podamos hacerlo. Dios te bendiga mucho, te amamos en el nombre de Jesús.